Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Acuña, soy el responsable comercial de la línea de gases refrigerantes Forán. Desde ya les agradecemos a todos por estar participando de nuestro webinar 7 pasos para reconvertir todos los equipos de R22 con Forán 427A. Agradecemos especialmente a la Asociación del Frío por darnos el espacio y promocionar nuestra actividad. El día de hoy los voy a estar guiando a través de esta capacitación, donde desarrollará Daniel Malnero, nuestro responsable técnico, los distintos pasos. Daniel es el responsable técnico de la línea de gases refrigerantes Forán, pero también es nuestro responsable de seguridad e higiene de lo que es toda la empresa Arkema. Tiene más de 15 años de experiencia en el rubro. También se encuentra con nosotros participando Laura Flores, la responsable de marketing, y José Garabao, quien forma parte de nuestro equipo comercial. Muy brevemente, a modo de introducción, el principal objetivo del día de hoy es poder transmitirles lo que desde Arkema consideramos como buenas prácticas aplicar en un sistema de refrigeración para dar un servicio integral de máxima calidad, tanto garantizando la durabilidad de los equipos en el mediano y largo plazo, como respetando el medio ambiente. Cabe aclarar que no todos estos pasos son necesarios en todos los sistemas. La realidad es que los 7 pasos se aplicarían a un sistema de alta complejidad y no todos son mandatorios para poder realizar un retrofit con Forán 427. A su vez, algunas recomendaciones están basadas en las buenas prácticas o normativas de otras regiones, como Europa o Estados Unidos, y sus circuitos de reciclado de gases. Muy brevemente, para quienes no conocen aún Forán 427, es un gas de tercera generación, es decir, un gas HFC, el cual no daña la capa de ozono. Es un reemplazo del R22 para todas sus aplicaciones. Esto se logra gracias a que su curva de presiones y temperaturas logra imitar la del R22 casi a la perfección, por lo cual termina siendo un reemplazo directo, el cual no requiere de modificaciones mecánicas. Puede ser utilizado tanto con aceite mineral como con aceite sintético y logra rendimientos similares y en algunas aplicaciones incluso mejores. Cabe destacar también que en cuanto a lo económico, Forán 427 se encuentra, digamos, en una posición beneficiosa respecto al precio del R22. Ya comenzando con los primeros pasos, el paso número 1. Cuando estamos trabajando con un cliente industrial, es decir, un cliente que tenga o varios equipos o bien equipos de gran capacidad, es recomendable para poder mostrar una comparativa entre la performance con el equipo con R22 y luego con el 427, cómo fue el rendimiento antes y después, para poder dar una certeza de que el mismo se mantuvo o se mejoró. Para ello, Dani nos va a explicar cuáles son los puntos o parámetros que deberíamos considerar y medir al iniciar nuestro servicio. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, Gonzalo? Sí, perfecto, Dani. Bueno, gracias a todos. Bueno, Gonzalo ya me presentó, mi nombre es Daniel Malnero. Quiero también aprovechar para agradecer a la Asociación del Frío por su colaboración en la difusión del evento. Bueno, yendo a la presentación y lo que estamos viendo, bueno, queremos también dejar bien claro algunas pautas sobre el tamaño también de los equipos, ¿no? Cuándo parte de estos 7 pasos son importantes, dependiendo básicamente el tamaño de la instalación o el trabajo que voy a hacer, y cuándo a veces, en algunos casos no es necesario, ¿no? En este punto es importante, nosotros cuando estemos utilizando, querramos pasar a la tecnología del 427, vamos a querer tener un feedback de nuestro trabajo, qué resultado ha tenido el gas y si lo vamos a seguir utilizando, bueno, hacer una comparativa. Entonces es muy importante, o es importante que ustedes, dependiendo del tamaño de la instalación, va a tener diferente importancia, pero es saber, bueno, cuál es la carga de refrigerante que va a llevar. Van a ver que con el 427 la carga es absolutamente la misma. Las temperaturas de funcionamiento del sistema, a qué presiones se está trabajando, todo esto comparado con el R22, ¿no? ¿Qué consumo eléctrico tiene? Y bueno, muchos de estos valores lo voy a poder también
lo voy a poder ver o comparar en nuestra app, ¿no? Pero lo que es importante, como les digo, es tener una evaluación previa del equipo, cómo estaba funcionando con el R22 si podía, si no lo tengo, bueno, compararlo con respecto a valores de placa, para poder hacer un buen diagnóstico de decir, bueno, mi retrofit fue exitoso, estoy conforme con el 427, porque, bueno, tomé los valores y es lo que esperaba, ¿no? Seguimos, Gonzalo. Bueno, y Dani, ¿qué pasa con la particularidad de cuando los equipos están sin gas, ¿no? Principalmente en los aire acondicionados domésticos, por ejemplo. Sí, lo que es importante acá a destacar es lo siguiente, y esto más que nada con equipos pequeños, ¿no? Siempre, como dijimos en un principio, vamos a ir tratando nuestros 7 puntos, a qué nos queremos referir, ¿no? En equipos grandes la cuestión es distinta, el análisis del equipo, generalmente es un retrofit planificado, se quiere pasar de un gas a otro, pero en lo que es equipos pequeños, así como aires acondicionados, split de ventana, como estamos viendo, normalmente el retrofit llega de la mano de un inconveniente anterior. Normalmente sabemos que la mayoría de los inconvenientes en estos tipos de equipos es la pérdida del gas por cualquier otro inconveniente, por cualquier pérdida que pueda existir. Entonces, no nos vamos a encontrar con el equipo para hacer una comparativa en funcionamiento. Entonces, voy a decidir, bueno, voy a pasar al 427, pero el equipo, ok, está parado. Bueno, ustedes saben qué se espera de ese equipo. Tienen los valores en la placa, tienen los valores en el manual, conocen la potencia frigorífica, entonces ya tienen un parámetro inicial del equipo. Después vamos a ver algo importante que a la hora de comparar, porque cuando uno compara por estos valores, normalmente son valores de fábrica y el equipo ya no está en las mismas condiciones, pero ustedes se van a encontrar con el equipo parado. Entonces, tengo que estimar qué es lo que voy a esperar para poder hacer un buen diagnóstico y decir, sí, el 427 está cumpliendo mis expectativas. Y algo muy, muy importante es en este momento es chequear la falla que originó la parada del equipo, y si estamos hablando de una pérdida, ¿dónde está la pérdida? Antes de cualquier intervención, porque es muy importante en esta nueva fase de gases, es evitar las fugas. Fugas. Entonces, antes de tocar cualquier cosa del equipo, proceder a ver qué fue lo que originó esa fuga, ¿no? Y poder resolverlo o decir, bueno, acá está la fuga, la voy a atacar después y voy a seguir con los siguientes pasos que ahora vamos a seguir mencionando. Seguimos. Justamente es lo que le estaba comentando, ¿no? El diagnosticar. Bueno, como paso número 2 tenemos lo que es la recuperación del R22, principalmente en equipos grandes con cargas considerables. Forma parte de las buenas prácticas poder recuperar el R22 y no ventearlo al medio ambiente justamente para no generar un daño. Si se tienen varios equipos, una de las cosas que se recomienda es poder ir acumulando el R22 recuperado para utilizarlos en los equipos que todavía no hayamos convertido a Foran 427. ¿Nos comentás, Dani, un poco acerca de las distintas formas de hacer los recuperos? Sí. Bueno, en lo que es la recuperación, como dice Gonzalo, tenemos distintas maneras. O sea, la manera más sencilla, conectamos, dependiendo del tamaño del equipo, ¿no? Podemos conectar en la parte generalmente se conecta en la parte de baja, de alta, y se recupera. Pero a veces en ciertos equipos, si ustedes ven los manuales de las recuperadoras, generalmente hacen mención, hay dos formas de recuperar e ir más rápido. Una es, por ejemplo, tengo un recibidor de líquido, si yo hago la recuperación en la fase gaseosa, voy a tardar mucho tiempo. Entonces, hay una forma para recuperar que también es en la fase líquida. Entonces, normalmente la recuperación, dependiendo del tamaño, si tenemos mucha cantidad de refrigerante a recuperar, nos conviene colocar la recuperadora, como les va a decir el fabricante, donde la recuperadora va a estar ingresando presión al sistema y por otro lado va a estar recuperando la fase líquida y va a ser mucho más rápido. Y una vez recuperada la fase líquida, paso a una recuperación, puedo dejar la recuperadora conectada de la misma manera, ya paso a una recuperación gaseosa y extrayendo todo el refrigerante. Como les digo, si yo empiezo en una fase gaseosa y tengo mucho para recuperar, van a ver que los recipientes se empiezan a enfriar.
empieza a bajar la presión y a la recuperadora le va a costar demasiado tiempo. Así que, yendo por la fase líquida, voy a ir mucho más rápido. En el caso ahí más adelante, Gonza, tenemos la parte de Carrefour, donde hicimos la recuperación. Está bien, era el anterior. En el caso de Carrefour, por un tamaño recuperamos todo en la fase gaseosa, ¿no? Por el tamaño que era la instalación, si lo están viendo ahí, lo dejamos de esa manera, pero bueno, también se demoró un poco la recuperación. A veces ir por la parte líquida es un poco incómodo, no tengo todas las válvulas que necesito, el acceso, por eso es interesante analizarlo, ¿no? Y poder planificar la recuperación de antemano. Generalmente la instalación tengo un tiempo limitado para pararla, entonces es muy importante también la planificación y poder medir cuánto tiempo me va a llevar este paso. Siempre estamos hablando de un equipo que está en marcha, está con el gas. Generalmente esto se da en equipos medianos grandes, ¿no? En equipos pequeños, como les decía anteriormente, me voy a encontrar con una falla de falta de gas y esto no va a ser necesario. Bueno, y ante la particularidad de que no podamos recuperar el gas, ya sea porque no tengamos una recuperadora, por ejemplo, es preferible que se complete la carga con 427 antes de que se ventee el R22 al medio ambiente. No habría ningún problema en hacer esto, debido a lo que ya mencionamos, debido a que las curvas de presiones y temperaturas son muy similares. En otras regiones del mundo esto no es aconsejable, dado que debido a los programas de reciclado que existen en estos países, no se pueden mezclar gases, ya que estos programas no podrían recibirlos. Pero bueno, en principio preferimos que se complete la carga antes de que se ventee. ¿Cuáles son las particularidades que tendríamos que tener en cuenta, Dani, si completásemos una carga de R22 con 427? Bueno, principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos usando un gas que es una mezcla que trata de simular al R22. Por lo tanto, el funcionamiento de esta nueva mezcla que voy a generar va a depender de la cantidad de que haya de uno y de otro. Pero siempre estoy teniendo o estoy comparándome con lo mismo, con lo cual no voy a tener por ahí, alguien puede pensar si se me va a disparar algún valor. La realidad es que no, que va a ser todo progresivo en función de la proporción de las mezclas. Y como el R22 es igual al 427, esta nueva mezcla se va a comportar prácticamente o como 22 o como 427, y como son iguales, iguales. Ahora, voy a estar generando una mezcla que exactamente no va a responder al 427 y no va a responder al R22. Voy a tener ciertas diferencias a la hora de, por ejemplo, querer calcular, hacer un cálculo preciso del sobrecalentamiento, de poder ajustar la válvula, pero yo siempre en este punto les hago la siguiente mención. Cuando yo, por ejemplo, pongo un 427 y tengo una válvula de expansión termostática en la cual está preparada para el R22, la válvula va a trabajar pensando que es R22 y va a estar con 427 y va a trabajar perfectamente. Así que para que ustedes vean la analogía. Como les dijo Gonzalo, en una buena práctica de refrigeración con un programa de reciclado donde esto no lo permite, obviamente que no es una práctica para realizar por el lado del medio ambiente, así que es bueno siempre recuperar, como dijo Gonzalo al principio, es interesante para las personas que hacen muchos servicios poder recuperarse su R22 y usarlo en máquinas donde no han decidido todavía hacer un retrofit, y mantener el 427 lo más puro posible. Además, si queremos buscar las ventajas que tiene el 427, que después lo vamos a ver al final, para, bueno, poder ganarlas, ¿no? Pero, como decimos, es preferible antes de ventear poder hacerlo directamente. Después, algo importante también con el tema de la recuperación o cuando hago la intervención del sistema, si yo, como les dije antes, diagnostico y quiero saber si tengo una fuga, bueno, no tenía gas, encontré la fuga, voy a trabajar sobre el sistema, lo voy a abrir, voy a tener que realizar después vacío. El vacío, cuando yo tengo gas refrigerante, por ejemplo, un equipo ya grande, estoy planificando la recuperación, el vacío no es necesario realizar, con la recuperación del gas es suficiente, ya el sistema está listo para recibir el otro refrigerante. Si ustedes ven en nuestros manuales, van a ver que con el 427
con una recuperación sencilla no existe ningún inconveniente, y como les decía, hasta lo podemos, si quieren, si no tengo recuperadora, si hay algo de R22 no voy a tener problema. Entonces, en esa condición el vacío no es importante, no es necesario realizar. Sí es necesario realizar cuando yo abrí el equipo y ¿qué pasó? Ingresó aire en el sistema. Cuando ingresó aire en el sistema está entrando también humedad. Es muy importante en ese caso hacer el vacío. El vacío básicamente lo que me va a hacer es secar el sistema y evitar la aparición de ácido después en el funcionamiento. Entonces, el vacío, voy a lograr un vacío rápido, inmediatamente voy a lograr vacío, pero es importante mantener ese grado de vacío por mucho tiempo, de manera de que después empezar a retirar la humedad que podría haber ingresado. Por eso hablamos de hacer un vacío profundo o de un tiempo prolongado. No solamente manejarme con el valor del vacío que estoy logrando, sino darle tiempo a ese valor para que empiece, a ese vacío profundo, para que empiece a salir toda la humedad que podría haber ingresado en el sistema. Como mencionamos antes, 427 funciona tanto con aceite mineral como con aceite sintético. Sin embargo, siempre debemos hacer un chequeo del aceite. Independientemente si estamos haciendo un retrofit o no, debemos considerar las características constructivas del equipo para variar que tengamos un buen retorno. En equipos pequeños probablemente no tengamos problemas con el retorno, como pueden ser los aire acondicionados domésticos. Sin embargo, en equipos más complejos, con cañerías más largas, pueden presentarse dificultades, incluso si estamos trabajando con R22. ¿Querés contarnos, Dani, un poco acerca de las características a tener en cuenta respecto al aceite? Sí. Bueno, acá también hay que hacer una diferencia entre lo que es una buena práctica, lo que es un equipo de tamaño mediano grande que me permite cómodamente intervenir en lo que es el aceite, el cambio, el testeo, y lo que son equipos pequeños, sellados, donde esto es imposible, lo vamos a ver un poquito más adelante también. Sabemos que en equipos muy pequeños esta práctica no es tan habitual, por eso el 427 está preparado para funcionar con el aceite mineral, en este caso sin problema. Lo importante, como decía Gonzalo, el 427 es compatible con los aceites minerales, puede trabajar perfectamente. El problema está, o lo que hay que considerar es que no hay miscibilidad en el aceite, entonces se puede ver afectado el retorno de aceite al compresor. Hay que ver el diseño del sistema, si cañerías cortas, con buena diferencia de nivel, y no tienen problema con el retorno de aceite, entonces no tendría necesidad. Tengo que ver esta parte, ¿no? Y después, en equipos ya grandes, donde tienen cambios frecuentes de aceites, hay algunos que lo podrían tener y no lo tienen, bueno, eso sea a la buena práctica, ¿no? ¿Cuántos equipos semiherméticos funcionan y nunca se les cambia el aceite? La realidad es que en refrigeración no es que nunca no se cambie aceite, sino que hay que cambiar los aceites, como cualquier máquina, sobre todo acá, como dice, respecto a la acidez, o sea, en refrigeración, el problema que voy teniendo con los aceites no solamente más con los minerales, ¿no? Su cambio de viscosidad, la degradación, sino que también se van tornando ácidos, porque en las sucesivas cargas pérdidas me va entrando aire, puedo estar metiendo aire y se va generando la acidez, lo que le nombraba hoy con el tema del vacío y las horas de funcionamiento. Entonces, es importante que si yo voy a hacer una intervención de la máquina y me permite verificar la calidad del aceite, lo verifique. Si la acidez, hay kits muy sencillos que pueden conseguir en el mercado. Si, por ejemplo, el aceite ya presenta una acidez inadecuada, hay que cambiarlo. Y bueno, puede ser una opción para decir, bueno, paso del mineral que tiene al aceite sintético, y ya con eso estoy evolucionando mi sistema, ¿no? Haciendo un upgrade de mi sistema. Y como les decía, no hay necesidad de cambio en el 427, y acá muy rápidamente tienen algunos tips donde pueden considerar, tener en cuenta, esto está en nuestra información de divulgación normal, lo pueden ver en nuestros brochures, en nuestro folleto, en la página, pero algunas consideraciones, por ejemplo, si la máquina le está faltando aceite, si yo directamente, y es mineral, directamente
decido recargar la máquina. Ahora después les voy a mencionar algo importante, que es el seguimiento de los niveles de aceite cuando hago un retrofit. Pero bueno, si decido, me falta nivel, puedo agregar POE sobre el mineral, voy a estar generando un semisintético, la máquina me lo va a agradecer, porque va a ayudar ese POE que esté agregando, si decido esto. Y después, bueno, algunos pasos a seguir, ¿no? La limpieza del sistema, el tema de hacer un buen vacío, y los puntos importantes que ven debajo sobre las diferencias de nivel. Ustedes van a ver, nosotros le damos algunos consejos sobre la posición del compresor con respecto a la unidad evaporadora y también los diámetros de cañería, que pueden afectar el normal retorno de aceite al compresor. Esto lo tocamos nosotros acá en Retrofit, pero sabemos que es un inconveniente que se puede generar inclusive en equipos trabajando con R22. O sea, el problema de retorno de aceite a los compresores es un inconveniente, un tema a resolver en los diseños de refrigeración, que no solo están presentes en un retrofit, sino están presentes en todas las actividades de la refrigeración y que siempre tenemos que tener en cuenta. Si nosotros vamos a hacer un retrofit porque justamente la máquina ha tenido un problema y viene desde la lubricación, bueno, seguramente con el retrofit no lo vamos a mejorar. Junto con el retrofit tenemos que evaluar un cambio de aceite e inclusive alguna modificación en el diseño de este sistema que me ha generado un problema de retorno de aceite al compresor. Como siguiente paso vamos a hablar un poco de lo que son los filtros y las diferencias que hay entre grandes equipos y pequeños. ¿Querés contarnos, Dani, qué es lo que tenemos que hacer ante cada caso? Sí. Bueno, con respecto a los filtros, como yo les decía, ustedes volvamos un cachito al paso 1, vamos a un equipo pequeño, mediano, porque pueden tener estos filtros intercambiables o no. Entonces, yo primero diagnostiqué la máquina y digo, bueno, la máquina no tenía fugas, fue un compresor quemado, listo, no tengo problema de fuga, no tengo que chequear fuga, no tengo que chequear nada, procedo a desarmar ese compresor, abrí el equipo, como les dije, bueno, abrí el equipo, me va a entrar aire, recuperé el gas, abro el equipo, me va a entrar aire, todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por más que haga un vacío profundo, por más que me dedique a limpiar bien ese equipo, voy a tener una necesidad de una limpieza inicial. Entonces, el cambio del filtro del que está en la máquina es importante porque me va a servir para retirar toda la humedad que haya quedado y evitarme la producción de ácido, o también inclusive cualquier residuo que esté quedando en el sistema va a quedar en el filtro y va a quedar depositado ahí. Ahora, tenemos 3 grados de filtros, si queremos dividirlos así. Tenemos los filtros, los pequeños, que van generalmente en la unidad capilar, que estos normalmente en un servicio no se cambian. Volvemos de vuelta a la diferencia entre equipos pequeños, tipo aire acondicionado split de ventana, donde queremos dejar claro que no es que no necesiten un cambio de estos, pero normalmente no se hace, y el hecho de pasar a un 427 no lo necesitaría. Si lo queremos hacer es por una cuestión de buenas prácticas, pero en equipos muy pequeños, puedo considerar directamente un cambio de gas, pasar del 22 al 427 sin problema. Ahora, en equipos que me lo permite cambiar, como estamos viendo ahí a la izquierda, ya unidades más grandes o los filtros intercambiables, que es mucho más fácil, es necesario realizar el cambio de filtros. En el caso de filtros intercambiables, ya máquinas más grandes, si yo hice un cambio de aceite en el sistema, estuve tocando el sistema, voy a tener que hacer un seguimiento más frecuente de los filtros por los primeros tiempos, porque ya voy a poder retirar toda la suciedad que me puede estar trayendo el aceite, porque el aceite sintético, si pasé de un mineral a sintético, ese aceite sintético me va a estar limpiando el sistema. Entonces, un sistema que tenga filtros recambiables me va a permitir hacer una estrategia de limpiezas preventivas más frecuente de lo normal, hasta que
pueda ver que la máquina está limpia. Inclusive en estos filtros intercambiables tengo la posibilidad de poder poner de distintos grados. O sea, primero poner filtros contra la acidez, después poner filtros contra la humedad, filtros para solamente partículas. O sea, puedo planificar de acuerdo a la reparación que he hecho. Habrán escuchado, bueno, los filtros para motor quemado. Puedo planificar bien cómo voy a hacer el filtrado posterior al retrofit, ¿sí? Y después, bueno, una vez que lo termine a esta fase de filtrado, puedo volver al filtrado común, ¿no? A la frecuencia común. Como les decía, en equipos pequeños, aires acondicionados domiciliarios, hay equipos ya un poco más grandes en aire acondicionado que tienen filtros que es más sencillo cambiarlo. Pero todos estos equipos que son compactos, que están prácticamente destinados a trabajar hasta fallecer, no es que el 427 se va a ver desfavorecido. Se va a ver desfavorecido el equipo, por ejemplo, ante un no cambio de filtro. Pero si yo voy a hacer una reparación y voy a usar R22 sin cambiar ese filtro molecular, lo mismo lo puedo hacer con 427. Las consecuencias, bueno, después serán las mismas, pero lo que queremos dejar claro es que no es una condición en equipos pequeños. Sabemos que los equipos pequeños están preparados para ciertos tipos de intervenciones y otros tipos de intervenciones no justifican por el valor del equipo que estamos hablando. Luego de realizar el servicio, Dani, tenemos que hacer un chequeo de las fugas. ¿Cuáles serían las distintas fugas que tenemos para llevar a cabo esta tarea? Exacto. Bueno, como vieron, al principio hablamos de chequear la fuga cuando me encontraba con un equipo que no tenía carga. Estamos hablando de equipos, como les decía, pequeños. Equipos grandes ya es otra cosa, otro seguimiento. Ya verifiqué la fuga. Digo, bueno, ¿por qué tengo que volver a chequear la fuga? Porque verifiqué la fuga inicial y sé por dónde mi equipo perdió gas. Ok, sé que tengo que reparar acá. Y antes de tocar cualquier cosa, verifiqué esa fuga en el paso 1. Ahora, en el paso 5, ¿qué hago? Cambié filtros, cambié el compresor porque se había quemado, desconecté la unidad porque quería limpiar, porque decidí un cambio de aceite y es necesario limpiar porque el aceite que voy a colocar, el POE va a limpiar, entonces me va a retirar aceite mineral, me va a traer aceite sucio al compresor nuevo. Entonces, decidí una limpieza. Entonces, abrí el sistema. Entonces, una vez que lo abrí y lo vuelvo a cerrar, tengo que chequear que mi trabajo no haya dejado fugas. Si no, vamos a volver a lo mismo. Arreglé la fuga en el paso 1, pero le dejé al sistema nuevas fugas con mi trabajo. Entonces, vuelvo con todo el equipo cerrado. Aparte, me va a servir para secarlo el sistema, ayudar en esto del secado. Vuelvo acá a colocar nitrógeno, presurizo el equipo con nitrógeno y chequeo que toda la intervención que hice no me haya dejado fugas. Cambié los filtros, bueno, veo la soldadura que hice no filtro, o si era enroscado, no dejé nada de fuga. Tengo que volver a hacer vacío porque tengo que volver a retirar ese nitrógeno que agregué. Tengamos en cuenta que el nitrógeno es lo que le llamamos nosotros incondensable, o sea, si bien si uso nitrógeno industrial no me va a aportar humedad, al contrario, me va a ayudar a sacarla, pero lo tengo que retirar del sistema porque si no, las presiones que voy a estar teniendo en el sistema no van a ser acordes, voy a tener sobrepresión. Entonces ahí tengo que nuevamente realizar vacío, ¿sí? Bueno, acá puedes ver algunas imágenes donde se estaba realizando un vacío, ¿no? Ya listo para hacer la carga. Exactamente, ya estamos en el paso en el cual podemos hacer la carga y vamos a tener diferencias entre la carga en equipos chicos y en equipos grandes. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que para todos los gases de la familia 400, a la que pertenece el 427, la carga se hace en fase líquida con la garrafa invertida. Exacto. Bueno, acá también, como decía Gonzalo, volvemos a diferenciar equipos grandes y equipos pequeños. Esto es una práctica de todos los 400, de que hay que cargarlo en la fase líquida. Y acá por la experiencia es algo importante a tener en cuenta, es si yo mi sistema lo voy a usar
para cargar el gas al sistema, ¿no? Estoy usando, cuando yo cargo por la succión del compresor, estoy usando el compresor como elemento de carga. ¿Qué sucede? Imagínense, yo estoy poniendo una garrafa invertida, temperatura ambiente, líquido dispuesto a entrar al compresor, es un evaporador ultra cargado para el compresor, puedo empezar a tener problemas de que se me vayan las presiones, que la máquina me entre en fallo, entonces me empiezo a apurar porque no tiene carga, y puedo generarle un golpe de líquido al compresor. Entonces, ¿qué es importante acá? Por un lado, estas famosas válvulas difusoras me van a ayudar a acelerar un poco el proceso, pero si yo tengo mucha carga para realizar, es importante precargar el sistema sin poner en marcha. Imagínense, si yo hice vacío, todo listo para cargar, tengo una diferencia de presión entre la garrafa y el sistema, entonces puedo aprovechar a cargar, por ejemplo, todo lo que es la parte de alta presión. Inclusive con el uso de la recuperadora, si ustedes lo ven en los manuales de los fabricantes, puedo hacer el proceso inverso. Así como recuperé desde el sistema gas en fase líquida y lo puedo extraer, también puedo extraer en fase líquida desde la garrafa para poder cargarlo. Entonces, con la recuperadora también me puede ayudar a dejar el sistema ya precargado y poder después, a través de la succión del compresor, cargar la parte que me falta. Todo esto en equipos grandes, en equipos pequeños, como están viendo acá en la foto, directamente con una balanza. La balanza es importante, sobre todo cuando las cargas son pequeñas, ahora le hago una mención, pero ahí pueden ver, lo cargo directamente desde la succión del compresor. Pero siempre tengan en cuenta que el proceso se puede ralentizar, entonces si yo me apuro puedo tener un inconveniente. Entonces evalúen la cantidad de carga para, como les decía hoy en la recuperación, planifiquemos la recuperación, planifiquemos la carga. ¿Qué tiempo me va a llevar? ¿El compresor puede funcionar en este estado de baja carga por el tiempo que me va a llevar cargarlo? ¿Tengo que cargar 4 o 5 garrafas? ¿Lo voy a poder hacer? Bueno, planificar la carga. ¿Dónde puedo acceder? ¿Puedo precargar por alta? ¿Tengo algún acceso, alguna válvula que me permite conectar la garrafa y hacer una precarga? Y con respecto a la balanza, esto, como van a ver en los 7 pasos, el 427 en realidad son 7 pasos de buenas prácticas de refrigeración. El 427 se comporta como cualquier otro gas, y nosotros lo que hacemos es cuidarlo y tratar de que se hagan los pasos correctamente. En el caso de la balanza, imagínense, si yo tengo un sistema donde tengo que cargar la capacidad de 4 garrafas y media, las primeras garrafas las voy a colocar sin necesidad de pesarlas, sabiendo el peso que tiene la garrafa nominal, no me tengo que preocupar por ello, y sí en la última etapa. Ahora, en un equipo donde me va a llevar 10, 15, 20, 50% de una garrafa, es importante pesar, porque no solamente puedo llegar a tener algún daño en el equipo, sino que, bueno, voy a estar haciendo un gasto innecesario del refrigerante. Pero es importante en equipos chicos, a medida que voy disminuyendo el equipo, la capacidad de carga es crítica, dejarlo. Muchos conocerán lo que es, por ejemplo, heladeras domésticas, donde cargan 100 gramos, 50 gramos, ahora con los nuevos hidrocarburos, donde el pesaje, la dosificación de la carga que le voy a colocar es prácticamente condición para el buen funcionamiento del equipo. Cuando tengo capilares, por ejemplo, en lugar de válvulas de expansión. Entonces, el uso de la balanza también es necesario, es muy importante con equipos pequeños. Ya en equipos grandes, el problema de la dosificación de la carga no es tan crítico. Bueno, y acá este es el caso de Carrefour, donde, bueno, estamos cargando, acá sí usamos directamente el compresor, se hizo una precarga por alta, pero solamente lo que hicimos acá fue directamente aprovechar el vacío que teníamos en la parte de alta, recuperar, estabilizar presiones directamente colocando la garrafa a la válvula de servicio de alta. Ya con eso
pudimos arrancar el sistema con algo de carga, lo que nos permitió después lentamente ir cargando el equipo sin que se nos activara ninguno de los mecanismos de seguridad, ¿no? Que eso es lo que por ahí después nos termina apurando, el compresor se nos para y generamos un golpe de líquido. Y en este caso también, en este chiller que es de una industria láctea, hicimos lo mismo, hicimos una precarga. Este equipo está funcionando con aceite mineral, por ejemplo, como dice acá, cañerías cortas. Lo que hicimos acá también, lo mismo, sobre el lado de alta, estaba preparado, seco, con vacío, rompimos ese vacío con el mismo 427, y de ahí, con ya el equipo precargado, procedimos a ponerlo en marcha y con el equipo mismo agregar la carga que faltaba, ¿no? Y controlando los valores de presión. Bueno, y finalmente llegamos al último paso, donde análogamente como el primero, vamos a tomar los parámetros de funcionamiento ya habiendo hecho el recambio de gas para poder hacer la comparativa. Exacto. Bueno, acá un poco se resume todo lo que vine haciendo y un chequeo, ¿no? Yo les hablé hablamos que en algunos pasos teníamos que decidir si cambiábamos el aceite, en los primeros pasos si teníamos gas y lo íbamos a recuperar. Entonces, acá lo que tengo que ver es lo siguiente. Uno de los parámetros importantes a seguir, porque siempre con la lubricación, es la lubricación. Siempre con la lubricación vamos a poner atención. Bueno, quiero verificar, ¿tuve o no tuve, tengo o no tengo buen retorno de aceite al compresor? ¿Cómo se está comportando? Bueno, entonces, ¿qué puede suceder en todos estos pasos que vine haciendo? Si yo decido dejar el mismo aceite, pero tuve una pérdida, seguramente en esa pérdida se me fue aceite del sistema. Si yo decidí recuperar el gas refrigerante, el R22 que tenía, porque es un sistema que estaba en funcionamiento y he decidido pasarme a la tercera generación con 427, cuando haga la recuperación, voy a estar retirando no solamente refrigerante, sino aceite del sistema. Todo va a depender también si mi sistema tenía o no tenía separadores de aceite. Entonces, es muy importante en la puesta en marcha controlar los niveles y poder agregar sin falta. ¿Por qué? Porque mi sistema me lo va a pedir, porque si yo recuperé, le saqué aceite de los puntos muertos del lado de baja, lado de alta, y eso va a volver a recuperarse. Entonces, mi sistema me va a volver a consumir ese aceite muerto que tengo fuera del compresor nuevamente. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Veo que puse en marcha el compresor, los niveles de aceite bajaron y dice, no tengo retorno, no tengo retorno. El problema es que mi sistema lo saqué del equilibrio en el retorno de aceite y lo está tratando de recuperar. Entonces es importante empezar a recuperar esos niveles, anotarlos y ver que en algún momento se tiene que recuperar el equilibrio. Si no se recupera, esto tiene algún problema. Eso es algo importante en la puesta en marcha, mantener el control sobre el nivel de aceite. En virtud obviamente, de lo que hice. Si yo solamente hice una recuperación, bueno, puedo evaluar cuánto aceite pude retirar en esa recuperación y eso es lo que tengo que agregar. Luego voy a estar interesado en seguir, bueno, que las temperaturas se estén alcanzando, que las presiones en la máquina sean las deseadas, de acuerdo a cómo funcionaba con el R22. En los casos que hemos hecho nosotros, en esto no hay ningún inconveniente. En los casos que a través de las presiones voy regulando, o sea, sería al revés, a través de la unidad condensadora, la capacidad de condensación, voy regulando las presiones de condensación, lo puedo hacer sin ningún problema, o sea, puedo con los forzadores lograr las mismas presiones que el R22 sin ningún problema. No es necesario tocar los elementos, los presóstatos para que mi unidad condensadora funcione de la misma, funcione bien, o sea, lo puedo dejar como estaban con el R22. También voy a percibir, en cuanto al consumo de corriente, tengo que percibir un ahorro en el consumo de corriente, una disminución del consumo. Con el 427 los equipos tienden a gastar inclusive menos, pero en algunos casos se mantiene igual, pero normalmente tengo un ahorro ahí.
Y bueno, como les decía, los niveles de lubricante es muy, muy importante, ¿no? Algo importante con rendimiento, hoy les decía, cuando ustedes no tienen una idea de cómo estaba funcionando el equipo, el cliente no lo conoce bien, muchas veces el equipo está funcionando y la verdad nosotros no le prestamos importancia, y una vez que se rompió y hay una intervención, nuestro cliente pone un poquito más de atención y por ahí percibimos cosas que antes estaban, pero no las notábamos. Y ahora, con este cambio, bueno, escucho todos los ruidos, me quedó esto flojo, no, este ruido lo tuviste siempre, bueno. Y esto pasa lo mismo con el rendimiento. Entonces, a veces la antigüedad del equipo hace que las condiciones de fábrica no se den. Entonces, tengo que evaluar también el estado de ese equipo, cuál es los años que tiene para, bueno, en definitiva, esperar el rendimiento que tengo que esperar. Pero hay algo importante que sí que nos va a mejorar mucho el trabajo del equipo, es que normalmente esto, sobre todo en equipos chicos donde en los domiciliarios no se le está haciendo mantenimiento, es la limpieza de las superficies de intercambio. Hoy con el COVID es normal, hemos visto que aconsejamos limpiar la unidad evaporadora por una cuestión de virus, pero si yo en un servicio tengo una unidad que, sobre todo la unidad condensadora, que está con mucho polvo, está todo sucio, eso va a afectar al rendimiento del equipo y no necesariamente se puede deber al cambio de gas. Entonces, una buena limpieza de las superficies de intercambio va a hacer que mi trabajo realmente se vea bien y esto que pueda llegar a percibir el cliente, mejorarlo, porque bueno, justamente puede venir por el lado de que las superficies de intercambio están demasiado sucias y el rendimiento del equipo, la caída de rendimiento puede estar por ese lado, ¿sí? Entonces, es bueno en los servicios, aconsejar en estos servicios de que las limpiezas son necesarias, ¿sí? Bueno, y para cerrar el webinar del día de hoy, vamos a ver un cuadro comparativo de Forán 427 con el R22 y otros reemplazos. Dani, te pedimos si puedes hacer algunos comentarios breves, pues nos queda poco tiempo para las preguntas, pero a Perfecto. grandes rasgos, el mensaje principal es que no todos los retrofits son directos, el rendimiento en muchos de ellos cae y en muchos para lograr las condiciones deseadas se requieren cambios mecánicos, cosa que no sucede con Forán 427. Exacto. Cuando nosotros evaluamos si un retrofit puede o no ser bueno con respecto al 22, normalmente lo más común es ver las tablas de presión y temperatura, como le mencionaba Gonzalo, y la verdad que 427 ese problema o eso lo tiene resuelto. El comportamiento en cuanto a presiones y temperaturas es prácticamente igual en toda su línea de trabajo. Eh, lo importante es el tema de las capacidades también a tener en cuenta. Ustedes pueden tener en un equipo, en un manifold, las presiones las presiones y pueden ver la temperatura del gas en la tabla correcta, pero el equipo no enfría. Bueno, ¿por qué? Porque esa mezcla que estoy usando, ese retrofit, no tiene la capacidad suficiente, entonces el equipo hasta inclusive corta, pero no logro las temperaturas. Entonces es muy importante ver el tema de las capacidades. Fíjense, acá tienen una línea en naranja que es el 0, que sería el R22, y por arriba o por debajo tienen las comparativas en cuánto más o cuánto menos cada uno de los retrofits. Básicamente, en este recuadro verde, yo lo que tengo son valores que podría recuperar con regulaciones del equipo. Pero ya saliéndome de aquí, necesito cambios mecánicos. Y un dato importante, en cambio de capacidad, es el flujo de masa de refrigerante, que es cuánta masa tengo que mover de refrigerante para tener la misma capacidad que el R22. Fíjense que hay gases que necesitan mover por encima del 24% de gas refrigerante. Eso no lo voy a poder hacer para recuperar la capacidad. No lo voy a poder hacer porque ya mi compresor es de un tamaño, las cañerías tienen un tamaño. Eso no lo voy a poder hacer sino hacer un cambio mayor del equipo. La idea, ustedes, por eso es un retrofit sencillo, con 427 no hay que hacer ningún cambio,
para mantener las capacidades. Acá también podemos ver un tema de generaciones. Hay dos generaciones básicamente con los retrofit, y son los retrofit que tienen o no tienen R32 en su composición. El R32 nos ayuda muchísimo a preservar las capacidades de los retrofit, ¿no? Bueno, Bueno, quedaríamos para las finalmente preguntas. concluimos con el webinar. Exactamente, tenemos lugar para preguntas. Laura, por favor, ¿nos podés leer Sí. lo que has ido preguntando? Sí, tengo acá una pregunta de Osvaldo. Para un aire acondicionado split, ¿el vacío de cuántos micrones sería lo ideal? Mirá, nosotros alrededor, creo que ahí estaba Gonzalo, en uno de los tips, si podés ir le podemos mostrar, en los tips. Ahí le podemos mostrar, creo que está alrededor de los 500 micrones lo que estamos recomendando, pero básicamente, además tengo que tener este equipo para poder medirlo. Fíjate, creo que está alrededor de los 500 micrones. A ver. En el punto de chequeo de fugas. Acá. 500 micrones. Realizar vacíos profundos a 500 micrones. Okay. La verdad, la realidad, hago una mención con esto. Para medir esto realmente tengo que tener un vacuómetro, normalmente de los electrónicos, que lo pueda medir, porque aguja no me lo va a medir. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Si yo no lo tengo, es manejar los tiempos. O sea, si yo lo veo en la bomba de vacío, voy a ver a la salida de la bomba, voy a ver el vapor que me está retirando. Si yo empiezo a hacer vacío, voy a ver que ese vapor después empieza a terminar. Es con tiempo lo que le tengo que dar. Entonces, manejen más que nada el tiempo, porque una vez que yo llego a este valor, ahí estoy empezando a retirar el agua. Entonces, o sea, perdamos un poquito de tiempo en esto, si quieren, y démosle tiempo a la máquina que llegue al valor y que retire la humedad, básicamente. Ok. Dani, tengo otra pregunta. En cañerías largas, entre la unidad condensadora y el evaporador, ¿es recomendable el cambio de aceite? Y el mismo pregunta, ¿es recomendable luego de recuperar el gas y hacer vacío realizar un barrido con nitrógeno? Mirá, en cañerías, o sea, nosotros lo que decimos es siempre ver el retorno de aceite al compresor. Sabemos que en cañerías largas voy a tener un consumo de aceite importante si no tengo separadores. Si tengo separadores, no tengo que hacer cambio. Puedo dejar el aceite mineral. Si yo tengo recorridos muy largos y veo que la máquina siempre estuvo comprometida, puede ser que sea necesario el cambio. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Carrefour, no lo hicimos al cambio, sin separador y aceite mineral, toda una tienda, y no tuvimos ningún inconveniente. ¿Qué pasó ahí? Teníamos también la posibilidad de poder seguir de cerca el nivel de aceite y pudimos restablecer el nivel normal. Si yo no tengo esa posibilidad, puede ser que no lo pueda controlar y en un momento se me quede sin aceite ante un cambio, ¿no? Entonces, en tuberías largas, por ahí es aconsejable, y si no puedo todavía medir el nivel de aceite, es aconsejable el cambio. Pero eso también con R22 también es necesario. O sea, los problemas de lubricación y retorno de aceite al compresor con el R22 existen. O sea, no es que eso aparece ahora, ¿no? Y la otra pregunta, Laura, era... Sí, sí. El barrido. ¿Es El recomendable barrio... luego de recuperar el gas hacer un vacío, realizar barrido Sí, con nitrógeno?
Si yo recupero, como les dije hoy, si yo recupero el gas o tengo el sistema sellado, no tengo problemas de fuga, tuve otro problema, o simplemente quiero cambiar de gas refrigerante, simplemente recuperando con la recuperadora y el vacío que me hace la recuperadora, pues la recuperadora después de recuperar empieza a sacar la fase gas del gas que tengo, entonces las presiones van a empezar a bajar. Mientras tenga líquido, bueno, va a bajar un poco la presión, pues se enfría todo, pero en un momento se va a estabilizar. Una vez que salió toda la fase líquida, va a empezar a traer la fase gas y ahí va a empezar a caer la presión y las recuperadoras llegan tranquilamente a presión atmosférica e inclusive hacen vacío. Si tengo la recuperadora nueva va a hacer vacío, ya con eso es suficiente. La técnica de barrido de nitrógeno, cuando yo abrí un sistema, es importante porque por un lado controlo fugas y el nitrógeno me va a estar barriendo ese aire húmedo que pudo haber entrado. Entonces, si yo abro el sistema, el barrido con nitrógeno, y bueno, y si estoy soldando también, bueno, obviamente sabemos que hay que poner nitrógeno para evitar las escorias y todo adentro, ¿no? Pero en un cambio directo de un gas por el otro, solamente recuperarlo a nivel que lo que pueda hacer la recuperadora y después cargo tranquilo con 427. Ok, tengo una más. En caso de una central de frío, llegamos a tener una fuga de refrigerante 427. ¿Se puede recargar directamente? O sea, si hay Ok, fuga de es una buena pregunta. Sabemos que todos los gases 400, los gases mezcla, son en mayor o menor medida se pueden separar. Ahora, habrán visto, por ejemplo, todo este programa cuando reemplazamos el R22 por 410 en equipos domiciliarios, en aires acondicionados. Hay gases, mezclas que se separan menos. El 427 tiene un poco más de separación todavía que el 410, pero las condiciones de separación o sea, se tienen que dar varios aspectos o condiciones en el sistema para que realmente entre en una separación. Entonces, si yo tengo mientras tenga una central en funcionamiento, por ejemplo, no voy a tener separación. El punto importante, hay varios pasos a seguir. La realidad es que para hablar de separación tenemos también una hora, como este seminario, pero te lo resumo rápidamente. Yo lo primero que tengo que ver es, ok, tuve una fuga. ¿Cómo está trabajando el sistema? ¿Está trabajando bien? ¿No está trabajando mal? Me falta nivel, pero ¿está trabajando bien? Bueno, no, puede ser que no tenga separación. Ahora, ¿dónde ocurrió? ¿Ocurrió en la fase gas o en la fase líquida? Si ocurrió en el lado de líquido, no hay problema, porque es lo mismo que una garrafa. Ocurre en la fase gaseosa, bueno, ocurre en la fase gas. Cuando ocurre, es porque está circulando refrigerante, porque si tengo un equipo mediano que, por ejemplo, tengo el sistema donde con una electroválvula yo recupero, cuando el equipo para todo el gas refrigerante, entonces cuando el equipo vuelve a estar en marcha, entra en contacto con la zona de fuga. Bueno, cuando el equipo está en marcha, ahí recién tengo la fuga, no tengo separación. ¿Por qué? Porque se me va a fugar toda la mezcla. La condición que yo tengo que evaluar si mi sistema se dio es la condición, yo digo siempre, de una garrafa, o sea, el equipo parado y que la fase líquida, el lado de líquido, donde tenga líquido en el sistema, esté comunicada con una fase gaseosa y ahí se me esté evacuando el gas y eso sí me va a generar una separación en la fase de líquido. Pero tiene que darse esa única condición. Y después, la cantidad de cargas. Sabemos que en la peor condición, nosotros tenemos pruebas que hasta 3, 4 cargas del 25% de la mezcla no se va a ver del gas, no se va a ver afectado. Obviamente, si hago un análisis, no lo voy a tener en especificación, pero la máquina va a funcionar normalmente. Y esto lo hemos hecho con el 409, que tiene una separación todavía aún mayor. De hecho, el uso del 404, por ejemplo, es muy divulgado en centrales medianas y bueno, los mismos problemas de separación que puede tener el 404 lo debería tener el 427. Y sabemos que
Normalmente el 404, supermercados, equipos medianos, se recarga directamente sin ningún inconveniente. ¿Sí? Son equipos que normalmente están funcionando en todo momento. Ok, gracias Dani. No tengo más preguntas, pero el webinar, les recuerdo que van a recibir un mail con el webinar grabado y que van a recibir un mail con una encuesta para agregar preguntas y para enviar sugerencias si les gustó el webinar, si quieren saber de otras cuestiones. Bueno, estamos abiertos, ahí tienen nuestros contactos, nuestros mails. Nos vemos pronto en la próxima edición, no sé cuándo será, pero pronto. Esperamos que pronto, sí. Bueno, gracias y hasta luego.